Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo diáfano, un sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo el panorama que se presenta en este jueves 7 de mayo, como siempre, bienvenidos a todos, y que además nuestra cortina, la que nos acompaña en la próxima de todos los programas que podamos Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Si nos encuentran por primera vez en la televisión, les contamos que Entre Nos es un espacio para conocer un poquitito más a gente, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero gente muy valiosa. Y la idea es, conocer de sus vidas, de su trayectoria, con el aporte incluso de preguntas que hace la gente del público, a quien de nuevo agradecemos que se hayan acercado hasta aquí. Vamos a conocer a nuestra invitada, que es una persona que nos permitirá hablar de un abanico de temas, de la política, de la justicia, de la vida, del arte. La doctora Liliana Mabel Picasso es fiscal del Tribunal Penal 1 de Posadas, con una trayectoria en la justicia misionera que se inicia en 1974. Su familia, sus afectos, su profesión padecieron la dictadura. La definen fuerte y firme como fiscal, generosa amiga y una amorosa abuela. Los empleados de la justicia la propusieron para que integrara la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobrados méritos profesionales no la llenaron de vanidad. La vemos caminar sin custodia por la ciudad como si fuera una posadeña más. Muchas gracias en principio, doctora, por haber venido. Un placer que nos esté acompañando. Yo agradezco la invitación y vamos a hacer lo mejor posible para que la gente conozca el otro lado de Liliana Picasso. Sí, hay mucho que queremos conocer de usted. En principio, ¿cuándo llega a Misiones? Joven abogada, ¿con cuántos años? Y yo tenía 22 años. Mejor dicho, yo vine en el 73 y tenía 22 años. ¿Viene de Santa Fe? De Santa Fe, soy santafesina. ¿Y por qué Misiones? Misiones porque es una provincia en colores. Cuando yo soy santafesina y mi formación, mi estructura central pertenece a Santa Fe, mis padres, mi familia, mi historia de nacimiento. Y cuando me recibo muy joven, había en el año 73, la política tenía una crisis importante. Yo militaba en la JP y trabajaba en los barrios. Villa del Parque. Activamente. Militaba, hacía un poco de todo. Militaba activamente y además de eso yo hacía un deporte que era equitación, que paradójicamente lo hacía en un club cívico militar. Una cosa bastante rara, sí, porque el hipismo tiene un estigma de los niños bien y por otro lado la militancia en la búsqueda de una sociedad mejor y más justa, que todavía no la hemos logrado, se contradecía con esa actividad. Pero bueno. Ahí era estudiante de abogacía. Estudiante de abogacía. ¿Y qué hacían en los barrios? ¿Cuál era la actividad? Nosotros en los barrios trabajábamos con la gente, era la época del lucha y vuelve, para la vuelta de Perón, y simplemente aprendíamos que detrás de las vías, porque ese barrio estaba del otro lado, después del asfalto había vida. Entonces se trabajaba en el concepto de la búsqueda de una sociedad más justa, de la incorporación
de que se terminen los lincheras, se hacían marchas. Bueno, ¿Con su familia apoyándola en esto? No, por supuesto que no. Mi padre era demócrata progresista, no querían el peronismo, y mi papá, cuando decía Lisandro de la Torre, nos hacía parar a nosotros en mi casa. La democracia progresista en la ciudad de Santa Fe tenía una raigambre muy importante. Pero mis padres fueron personas que me dejaron ser libre. Cuando yo me recibí no sabían que me estaba por recibir. Llegué a mi casa, lo llamé por teléfono a mi papá que no estaba y le dije a la gente de la casa donde yo llamaba que le digan que la doctora Picasso lo llamaba. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, porque más allá de todo eso, yo iba cumpliendo bien con las etapas escolarmente y en la universidad. ¿Tuvo problemas con la policía en algún momento en esta actividad política, en esta militancia política? En las manifestaciones siempre había problemas. En ese momento había caballos, los policías tenían caballos, y en una corrida de la universidad, las marchas de los universitarios, nos detienen a un grupo de personas. Y el jefe de policía era el padre de una íntima amiga mía, yo comía en su mesa. Y cuando nos llevan al despacho de él, me dice, ¿qué hago con vos? Entonces yo le digo, lárgueme. Pero le tengo que decir a tu papá, y no le diga. Hace 2 o 3 años murió Perrone, era el apellido, y tengo hoy su hija, que es una gran amiga mía, con la que peleábamos mucho porque yo le hablaba mal del padre, de la función del padre, no del padre. Sí. Y sin embargo la amistad fue tan fuerte que aún hoy, en este momento la estoy visitando seguido porque está con un problema de salud. ¿Y esa vocación por la militancia o por el servicio se mantuvo después, aún cuando ya estaba acá en Misiones y recibida de abogada? Sí, tanto se mantuvo que el 24 de marzo del 76, a la tarde, allanaron mi casa. Yo estaba recién casada y bueno, lo llevaron preso a mi esposo, el doctor Chemes. ¿Dónde? En El Dorado. También al hermano y a un matrimonio de abogados. Y yo, como era secretaria, tuvieron consideración por el cargo funcional en ese momento. El primer día el golpe no era tan feroz como se fue acrecentando con los años venideros. Bueno, ese fue un año muy duro. A mí me echaron del Poder Judicial. El interventor Vergalo, que vino de Santa Fe, lo conocía a mi padre, un día me llamó, bajé a Posadas y me dijo, no puedo hacer nada con vos, estás en la lista de los despedidos. Bueno, ¿y qué pasó con su marido? ¿Dónde él fue detenido? Lo trasladaron a Candelaria y finalmente terminó en Resistencia, en la cárcel de Resistencia. Fue un año duro, prácticamente estuvo un año detenido, donde las circunstancias de detención eran cada vez peor, no tenían visitas. Yo pude lograr 1 o 2 visitas a raíz del conocimiento de algunas personas con las que había competido a caballo. Fui a hablarlo y pude conseguir una visita, y después, sobre el filo de su salida, otra. Pero estaban incomunicados y una salida a veces era la muerte. Así que bueno, fue una etapa dura, de donde salimos totalmente fortalecidos, y yo con gente que me abrió las puertas. ¿Y Misiones sabía lo que estaba pasando? No, Misiones no sabía, ni nosotros. Al principio uno no alcanzaba a dimensionar, porque el propio proceso fue endureciendo las posturas en los años venideros. Una vez que quedó mi esposo en libertad, que nos vinimos a vivir acá a Posadas, fue más difícil cuidar la libertad en esos tiempos, porque el proceso fue aumentando. La libertad condicionada, sí, digamos, la ¿no? libertad como sospechosos. Entonces,
que me abrieran las puertas de Posadas determinadas personas fue algo fantástico. Son amistades que a quienes le ofrecí lo mejor de mi vida en ese momento, que fue el padrinazgo y el madrinazgo de mi primer hijo. El hecho de que Misiones no supiese o de que el país tampoco supiese, pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Que Misiones no haya estado al tanto significa que los vecinos no sabían de qué se trataba, había prejuicios, había miedo. ¿Cómo se desenvolvía usted en ese ambiente de gente que a lo mejor ni creía el relato suyo? Uno hablaba poco y la gente preguntaba poco. Nosotros vivíamos en el kilómetro 3 del Dorado, bastante alejado. Eran casas, no eran una casa al lado de la otra, al lado de nuestra casa nosotros teníamos un terreno muy grande. El allanamiento, ni siquiera se juntó gente en la puerta para cuando entraron la gendarmería a allanar nuestra casa. Y después uno no tenía tiempo de mirar al otro, es decir, mi mirada era hacia el que estaba detenido, a cubrirlo y a buscar los mecanismos de protección y estar alerta ante un traslado para saber a dónde iba y seguir el móvil. ¿Y cómo era? ¿Cómo se daba eso? Porque estamos hablando de una época en la que no había ni en la gendarmería, por ejemplo, nos conocían y la familia Chemes era conocida. Cuando a mi esposo, que le dicen polaco, lo deciden trasladar a Candelaria, a mí me llamó un gendarme y me dijo: doctora, a su marido lo van a llevar. Entonces yo me estacioné con el auto a 10 metros de la gendarmería. Cuando vi salir el Unimog, lo seguí y vi que entró en Candelaria. Y bueno, ahí empecé a buscar mecanismos, quién estaba en Candelaria, siempre algún guardiacárcel, le pude llegar. Y después cuando lo trasladaron, lo mismo pasó con un guardiacárcel que me llamó, me dice: mire Liliana, hoy a las 4 de la mañana salió un camión con todos los detenidos de Posadas. Ahí fue a lo de Castelli, el sacerdote Cherepac, una gente conocida. Y bueno, ahí nos dirigimos con Mario de Castelli al otro día a Resistencia, que era el dato que teníamos, y verificamos que efectivamente estuvieran ahí. Y buscar ahí también medidas de seguridad que eran mínimas, pero que de alguna manera nos daba tranquilidad que estábamos haciendo todo lo posible para recuperarlos. Estamos hablando con la doctora Liliana Picasso y un segmento de su vida, de una joven, la vida de una jovencita, porque era muy, muy jovencita, no estaban los niños ahí todavía. No. Bueno, esto ya vamos tenía a hablar. 24, 25 años. Ya vamos a hablar entonces de lo que sigue después. Gracias. Estamos hablando, doctora, de los años duros, de los años en los que la libertad era condicionada. Hoy, ¿cómo somos los argentinos? A ver, ¿vamos por el lado del garantismo? ¿Extrañamos la mano dura o vamos a donde nos lleve el viento del gobierno de turno? Mire, es una sociedad compleja la sociedad argentina. Hay mucho de viento. Muchas veces yo escucho que la gente dice: ojalá vuelvan los milicos. Ni siquiera me da escalofrío. Uno se acostumbra a escuchar y respetar de boca de cada uno lo que piensa y lo que siente. En relación al garantismo, que en este momento está en boga y la gente habla de la puerta giratoria, etcétera, etcétera. Nosotros, como sociedad, en un momento nos dijeron que entrábamos al primer mundo, con un decreto presidencial. De un día para otro dijeron: primer mundo,
Y creímos que el primer mundo era comprar televisores, autos, viajar. Y el primer mundo es mucho más que eso. El primer mundo es equipararnos a los valores de otras sociedades, a los pactos internacionales, a un montón de circunstancias saludables que la Argentina los incorpora con la reforma del año 94. Y el garantismo tiene varias aristas, la arista de los derechos constitucionales y las aristas de lo que la gente cree que tiene que ser. La garantía del debido proceso es que una persona sospechada de un delito, que se la trae a un proceso y que se la priva de la libertad por el hecho que es sospechado, tenga todas las garantías constitucionales. ¿Cuáles son? La defensa en juicio, que esté defendido por una persona, que se le haga saber el hecho por el que él es responsable y que tenga la posibilidad de un proceso rápido y justo. Y mencionaba las sociedades con sistemas judiciales avanzados. ¿Cuál es una sociedad en la que podríamos mirarnos o tomar como referencia? Mire, yo no tomo ninguna sociedad como referencia porque tengo que vivir en esta sociedad. Y tengo el privilegio de ser una persona que vive en una provincia que me recibió con los brazos abiertos. Yo ya no digo lluvia, sino digo lluvia. Y tengo más años de Misiones que de santafesina. No olvido ni mi historia, pero tengo un peso territorial que no me hace misionera, pero me parezco bastante. Entonces, esta es la sociedad que yo tengo y en la que, desde el lugar que ocupo, siempre estuve convencida que puedo hacer algo para mejorarla. Desde el lugar que elegí y desde el lugar en la que me eligieron estar. Y en ese camino transito y digo las cosas que a mí me parecen que están bien y las que me parecen que están mal. No me puedo parecer a una sociedad como Londres, que más o menos la conozco porque tengo una hija que vive allí, y que me atrapan un montón de cuestiones en el orden y en el respeto por el otro, sin entrar en la temática de Malvinas, que son temas de otra entrevista inclusive. Sí. ¿Pero qué de Londres? ¿Su sistema jurídico? Tienen un sistema jurídico interesante, tienen un sistema parlamentario muy interesante, más allá de la presencia de esa reina que parece por su cara que dice yo no sé nada y no me importa nada, tiene un peso específico la corona real y el funcionamiento del Parlamento es fantástico. La representación y el trabajo específico que hacen los comunes en representación de la gente que los vota. ¿Pero a cuántos años estamos de un sistema como ese? No, por eso, yo no quiero parecerme ni ser como ninguna sociedad, pero me atrapó el ver y ir a ese lugar y ver cómo funcionan esas instituciones. Por eso, digamos, el tema sería mejorar el nuestro como está, mejorarlo. Por supuesto, o ir ensayando algún sistema diferente. Que los representantes, que nosotros los elegimos como representantes, nos representen. Que lo que me prometen cuando quieren que los vote lo hagan. Solamente eso. Que cuando bailan con Doña Rosa porque van a un barrio, después no me pongan vallados en la casa de gobierno donde no puede entrar Doña Rosa. ¿Es verdad que le ofrecieron que sea candidata a vicegobernadora en algún momento? Sí, en varias oportunidades. Ajá. Y a mí me gusta la política, pero a poco de ponerme a pensar y cómo armo este gabinete, cómo armo el otro, no tenía gente, porque yo vivo en un ambiente donde todo lo judicializamos, y pretender llevar adelante una postura política con un hombre que viene de la política, el que iba a ser el gobernador. ¿Quién era? Chir. Y una vez Pastori, en otra oportunidad. Pero empecé a pensar
¿qué quiere? Yo quiero el IPS, manejar el IPS para los jubilados. Y después dije, bueno, sí, doctora, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Yo dije, al otro día le voy a golpear la puerta y me va a decir, estoy ocupado. Opa. Vamos a invitar a la gente del público, a los jóvenes que están presentes, a que pregunten, a ver, las inquietudes a la doctora Picasso. Hola, mi nombre es Jacqueline Martínez, vengo de la comercio número 8, Lorenzo Loperey. Mi pregunta es si usted se sintió expuesta ejerciendo su trabajo en algún momento. ¿Expuesta? Sí. No. Es un trabajo que hay que tener determinados cuidados de seguridad en algunos momentos, pero nunca me sentí expuesta ni tuve temores, y hace 40 años que transito la ciudad de Posadas y ya está saliendo gente que se ha condenado a penas graves y nunca tuve ningún problema en la calle, jamás. Hubieron situaciones de violencia que a veces se generan en la lectura de las sentencias, que es un momento de mucha ansiedad para todas las partes que están ahí, porque siempre alguien pierde o la libertad y hay alguien que perdió un hijo, que son situaciones límites. En esos momentos se producen hechos de una violencia entendible y se toman algunos recaudos para que las cosas no pasen a mayores. Pero no, yo he ejercido la función desde el primer día con mucha tranquilidad. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctora. Sí, bueno. Yo soy alumna de la comercio número 8 y quería preguntar cuáles fueron sus casos más complicados. Mirá, todos los casos son complicados porque se trata de decidir. En una época yo sí fui juez y dictaba sentencia, y ahora hace muchos años soy fiscal y pido que se dicte sentencia. No es fácil, por eso te digo que cuando se lee la sentencia es un momento de muchísimo estrés. A pesar de los años que yo estoy sentada escuchando, el momento ese es terrible. Todavía. Todavía. Y en cualquier circunstancia, un día en la vida de una persona es mucho. Imagínate 5 años, 10 años, 20 años, 35 años. Son situaciones exponencialmente muy fuertes. Y las causas más, te diría que más recuerdo, fue en el año 84, Ramona del Puerto, fue una mamá que se la despojó de su bebé. Ella hizo la denuncia y nadie le creyó. Fuimos con la denuncia hasta que se llegó a dictar la prisión preventiva de los padres adoptivos. Sin embargo, nunca le devolvieron el hijo a Ramona del Puerto. El tiempo de mi trabajo me permitió una vez, en un juicio donde un hijo de Ramona del Puerto había robado, se lo estaba juzgando por robo, y venía también como partícipe necesaria Ramona del Puerto porque en su casa habían encontrado las cosas que a su hijo le dieron. Y cuando me tocó el alegato, yo le pedí perdón a Ramona del Puerto porque la justicia había sido injusta por segunda vez con ella. Pero no siempre uno tiene esas posibilidades. Vamos a una pregunta más, por favor. Hola, buenas noches. Quisiera saber cómo es el proceso para ser fiscal. ¿Cómo fue mi proceso? Sí, ¿cómo fue su proceso? Yo soy del siglo pasado, empecé a trabajar y en esa época no había consejo de la magistratura como es ahora. Entonces mi proceso fue, yo conocía a la esposa de un ministro del Superior Tribunal de acá de la provincia de Misiones en el año 74. De casualidad vine a conocer Misiones con mis padres, recién recibida, y nos encontramos con ellos, fuimos a comer a su casa y en ese momento ahí estaba un juez del Dorado que me dijo, venía a trabajar conmigo. Y yo le dije que sí, y al otro día fui al Superior Tribunal y me hicieron un contrato
por 3 meses de empleada, empecé cosiendo expedientes porque había una vacante que se iba a producir a pocos meses de secretaria, que fue lo que ocupé yo después. Cuando yo volví al hotel y le conté a mis padres que había firmado un contrato para venirme a Misiones, en ese momento estábamos con las valijas, habíamos llegado de Santa Fe hace 2 días y estábamos con las valijas para ir a Iguazú a conocer las cataratas. Y mi papá pegó la vuelta y volvimos a Santa Fe del enojo que le produjo. Pero ese hombre estaba enojado siempre con usted. No, ¿quién? No. Su papá, No, ¿no? Se enojaba pero se enojó con su militancia Bueno, política. pero era una suerte de protección. Los padres en esa época querían tener a sus hijos cerca. Pero yo tuve una buena relación con él, pero fue un impacto. Tenían la hija recién recibida y de repente cambió todo. Bueno, era muy jovencita. Cambió también. todo, no lo entendían. Muy jovencita. En un ratito seguimos charlando, doctora. Gracias por las preguntas. Y a ustedes también, gracias por seguir ahí. Ya volvemos. Por una cuestión de tiempo tenemos que saltear algunos momentos de la vida, una carrera muy larga. Llegamos hasta el momento en que se te propone integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Bueno, eso fue una circunstancia de que acá en Misiones había muchas manifestaciones por la equiparación. Yo era presidenta de la Asociación de Funcionarios y Magistrados y vinieron representantes de la Unión Judicial de Buenos Aires. Dije un discurso una vez que parece que les gustó y surgió. Yo no le di, la prensa le dio más trascendencia que yo, son decisiones políticas esas para la Corte y yo estaba muy lejos realmente de esa posibilidad. Pero bueno, ese lugar fue soñado, un mimo. ¿Ese lugar soñado para quien está en la carrera? Sí, creo que sí. Hoy estaría lidiando con la cuestión Fight, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacemos con Fight? El tema Fight tiene 2 aristas. La arista política, que objetivamente lo quieren echar, y por qué no decirlo, la arista personal. Yo a esa edad no estaría ahí. ¿Y impondría algún límite de edad? Los límites, la edad se ha estirado mucho, pero me parece que la edad que tiene ahora la Corte de 75 años me parece perfecta. Está bien. Me parece que está bien. La gente llega a los 80 años lúcidos, pero yo no sé cómo voy a llegar. Por ahora estoy bien, pero 97 años es mucho. Vamos a un segmento que es ¿Qué ves? Son 3 fotografías que queremos ver qué sensaciones o opiniones les pasan. Este es el helicóptero de la Rúa. Así es. Una gran ilusión sale volando, como muchas ilusiones de los argentinos que se pusieron en cabeza de los presidentes. Indudablemente se tendría que haber ido antes. No supo manejar situaciones que llevaron a esto. Y nosotros... La alianza, a poco de andar, ya no caminó. Y la fortaleza de la Rúa era la alianza. Vamos a ver la segunda foto. Las noticias que se leen, no sé si todos los días, pero casi. Sí, bueno, estos impactos yo los leo todos los días en esta provincia. Lo que pasa es que Buenos Aires las esquirlas de Buenos Aires llegan aquí. Y la gente en la televisión también muestran lo que lamentablemente vende más que las buenas noticias. Sí, es un caso como tantos. Nosotros, ya te digo, los tenemos todos los días. ¿Está bien el modo en el que los medios abordamos la cuestión de violencia intrafamiliar? Yo
no me prendo con la noticia periodística porque siempre tiene parcializados los mensajes. El periodista busca la frase que cautive porque quiere vender, no quiere solucionar ese problema. El diario hay que venderlo, entonces yo pongo en tapa lo que es explosivo y vende. Y nosotros que estamos dentro de la función judicial siempre vemos que hay un dato que está faltando o que no es tan así. Y voy al caso porque estuve charlando antes de empezar de este chiquito que es victimizado aparentemente por su núcleo familiar y además es victimizado y los jueces no entienden la victimización. Pero hay algo que no funciona en el dato que nos dan desde la lectura nuestra como profesionales. Entonces yo nunca doy opiniones de causas como la de inclusive del fiscal Nisman, porque me gusta tener la versión íntegra del hecho para poder dar una opinión, porque sé lo que vale mi opinión. Y en el caso también ese de Nisman, hay dos opiniones interesadas políticamente, y nosotros para resolver una causa tenemos que sacar la política y resolver la causa. ¿En algún momento de tu carrera el género complicó las cosas? A ver, la justicia es femenina, la ley es femenina, el poder judicial es masculino. No, nunca. No, jamás. Desde el primer día nunca. Nunca. Suele decirse que las mujeres somos como más exigentes con nuestras iguales, más que con los del otro género, del otro sexo. En tu caso no hubo. No hubo. Y no sé si yo cometo esa falta, eso hay que preguntárselo a la gente que trabaja conmigo. Pero siempre tuve equipos de trabajo destacables, altamente destacables, con mucha armonía. Tenemos la capacidad de divertirnos frente al horror, como búsqueda de distender situaciones altamente emocionalmente duras. Vamos a la tercera foto. Este plato vacío es pobreza, es marginalidad, que hay y mucha. Y siempre tengo la sensación que los porcentajes que conocemos son en menos de lo que realmente hay. Quien es un observador en la ruta de situaciones de pobreza ve que a poco de entrar a la costanera, ni siquiera de salir, debe haber muchos platos vacíos. ¿El plato vacío empuja al delito? A veces sí, a veces no necesariamente empuja al delito. Hay mucha gente extremadamente humilde que vive en su pobreza con dignidad, y hay mucha gente extremadamente rica que son indignos. O dicho de otra manera, ¿el plato vacío atenúa la pena, la culpa, la responsabilidad? No, hay un delito que es el hurto famélico, que la atenúa a la situación. Cada delito tiene una historia de personalidad, de circunstancias. Sí es cierto que las cárceles están llenos de gente humilde, pero porque delinquen. Lo grave es cuando no llegan a las puertas de los tribunales, también otros que delinquen, pero tienen protecciones económicas importantes, inclusive a veces políticas. Y así, ¿para qué sirven las cárceles? Mire, en este momento yo estoy trabajando mucho en el sistema carcelario. Los presos a veces, cuando yo hago juicios abreviados con ellos, me dicen, usted doctora, porque no sabe. Y yo le digo, sí, yo sé. Yo sufrí la cárcel en la persona de un ser querido, de una cárcel peor de la que tienen ustedes. Ustedes tienen un día de entrada y otro de salida. Tienen un almanaque que en un momento lo sacan. Nosotros no teníamos nada de eso. No me pongo en víctima, sino en mostrarles que yo conozco la calle y la problemática. En este momento estoy trabajando mucho sobre el sistema penitenciario para lograr primero que dentro de la cárcel haya
comunidad terapéutica que trate el gran flagelo de toda la sociedad, que es la droga. Vemos muchos con porcentajes altos de chicos que delinquen, que el componente droga desata la falta de inhibición frente al delito, y eso es lo que lo hace más violento. Esas son soluciones que los tenemos que dar. Y la pena es la ley que tenemos y hay que cumplirla. Los que estamos dentro del sistema judicial. Para eso también la ley nos da índices mensuradores para decir, no es lo mismo que se viole a una niña, el padre de una niña que vive dentro de las 4 avenidas, profesional, ingeniero, que viole una persona que vive marginalmente y que 5 personas duermen en la misma cama. Es violación, pero no es lo mismo. Estamos hablando con la doctora Liliana Picasso y hacemos un cortecito. Hay mucho más por preguntar, hay mucho más por saber. Gracias por estar ahí. El territorio hacía las distinciones y elegía justamente a la personalidad del año. Estaba ahí entre las candidatas, ¿no? Sí, sí. Y descolló cantando. Eso fue un gran mimo de la gente de Misiones, y esa canción es un homenaje a Posadas. Sí. Y es escrita por un santafesino. Linda letra, muy linda, Muy linda letra. Muy linda letra, sí. Y hablábamos antes de venir a Piso de, bueno, cómo sobrellevar casos tan duros, experiencias tan dolorosas, casos con historias tan fuertes. Terapia, amigos, salidas, viajes. Terapia no, soy de la época que la terapia la hacíamos con los amigos, horas de charlar cuando éramos estudiantes, y tengo un caudal de afectos muy importante que me llevan a prácticamente con asiduidad a sentarme a tomar un café, a hablar o a no hablar, pero estar. Y me siento tremendamente cubierta afectivamente. La verdad que tengo un privilegio enorme de la amistad. Los amigos de mis amigos son mis amigos, y los hijos de mis amigos con los que tengo muy buen trato, chicos jóvenes que me ayudan a no desactivarme de las realidades que la vida nos brinda, Sí, ¿no sí. es cierto? A propósito de amigos, vamos a escuchar y a ver a una amiga. La conocí en circunstancias cuando el marido estaba preso y mi marido también, en la época de los militares. Ella vivía en El Dorado y el doctor de Mayo la trajo a mi casa porque él era doctor de mi hija más chica, a presentarme para que mi marido, a ver si le podía ayudar un poco al marido de ella que estaba preso. Y entonces lo gracioso fue que yo le dije a mi marido también está preso. Y ahí nos conocimos. Ella es como una hija
Es mi amiga, pero si yo la necesito, está en todo momento. Tenemos un trato fantástico desde aquella época hasta ahora. ¿Qué mensaje le daría a ella si la tuviera acá enfrente? Y que ella es mi amiga, que la quiero, que siempre la voy a querer y que nuestra amistad va a ser indestructible para siempre. A ella llegó pidiendo ayuda y fue así como ella cuenta. Su Sí, marido también abrimos estaba. la puerta. Daniela, que era su hija, que tenía una enfermedad dura en ese momento, la atendía Bubi de Mayo, que estaba casada con un hermano de polaco. Y abrió la puerta y me dice, Nené, mirá, es mi cuñada. Entonces Nené se largó a reír en medio de tanta tristeza y me dijo, ayer lo detuvieron a Luis. Bueno, yo viví con ellos y esa amistad es de una familia, los Foley son fantásticos. Y logramos sobrellevar alegremente tanta tristeza, yendo al hipódromo, conversando. Yo iba y venía al Dorado, buscando por qué lado a las 4 de la mañana pasaba el diario y queríamos noticias, y me brindó su amistad y la de toda la familia, exactamente toda la familia. Luis Cornell, cuando salió, que salió antes que Polaco, me dijo, venite a vivir con nosotros, no te vayas. Bueno, y viví con ellos, me puse a cocinar, que yo no sabía cocinar, como Nené trabajaba y yo cocinaba. Ahora dicen que es especialista en hacer asados. Sí, también. Y asados, nos decían desde el comienzo, no es que ella lo resuelve todo, es Sí, así, hay sí, una sí. ceremonia y un tiempo. Solamente para los que quiero. Sí. ¿Y cómo estamos con el tema de los caballos, las carreras? ¿Va, le gusta, Sí, mira? me gusta todo. Me gustan los caballos, los de saltar y los de correr. Bueno, por razones funcionales no puedo ir a esos lugares. A veces he ido. En esa época el hipódromo era el psicólogo nuestro. Y si ganaba un caballo de Luis, nos poníamos en la puerta de la cárcel que estaba en Entre Ríos y a Ayacucho y le gritábamos, ¡ganó tu caballo! ¿Piensa en jubilarse o piensa en seguir trabajando? No me planteo la jubilación todavía. Me siento anímicamente bien, físicamente también, y acompañada con gente en mi trabajo que me ayuda y que tiramos el mismo carro con alegría, y me gusta mi trabajo. ¿Sus hijos, alguno de ellos empezó la carrera, intentó, por lo que leí, su hija intentó seguir sus pasos, pero después encontró otro camino que la Sí, infeliza? los dos tiraron el código, pero no hubo imposición realmente de parte nuestra de hacer una carrera como la de nosotros. Ellos tomaron la decisión y cuando tomaron la decisión de no hacerlo, se los acompañó, y a los hijos uno los acompaña todos los días de su vida. Y alguno de estos casos de los que habló, bueno, mencionó un par nada más, pero sabemos que hubo otros y muy duros. ¿La quebró, la hizo llorar, la hizo dudar del lugar que ocupaba, decir, ¿para qué estoy en esto? Lloré 2 veces y me quería irme. Una vez con una causa que yo era juez de un apremio ilegal a un detenido que tuve que ponerlo en libertad, y me encontré por primera vez en esa historia mía con el ida y vuelta, porque me habían escondido pruebas y tuve que ordenar la libertad. Tenía la íntima convicción de que el delito se había cometido, tenía el cuerpo golpeado de la persona víctima delante mío y no pude como juez reunir la prueba suficiente como para la condena.
y lloré como una imposibilidad de mi trabajo. Me sentí responsable de no haber hecho las cosas bien. Siempre me acuerdo. Y la otra vez fue con el juicio del Alcázar. No lo hago en público porque uno tiene que tener la entereza de sobrellevar situaciones, pero el dolor de ese padre cuando lo absolvieron fue terrible. Fue terrible, tuve que ir, él me pidió al Alcázar a explicarle a la mamá del pelado Brites por qué lo habían absuelto. El papá me pidió y fui a decirle a esa mamá que la justicia no había sido justa. ¿Siguen viéndose? Me llama por teléfono cuando va a cobrar. Ahora ya en el Alcázar hay bancos, pero hemos tenido una relación buena. Yo me comprometo con las víctimas, realmente es imposible no hacerlo, porque el día que no sienta esa emoción y ese compromiso me voy. ¿Algún lugar en el que quisiera estar, no sé, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la de la Nación, o en este lugarcito de la Fiscalía está bien? La Fiscalía es todos los trabajos que hice desde la Secretaría, y coser un expediente cuando comencé me dio una formación fantástica porque no sabía coser, lo primero que cosí fue el expediente y me enseñó a cómo se arma un expediente. Empezar de abajo es muy importante. Y estoy en un lugar, creo que ya límite, el Superior Tribunal es una elección política y nunca he tenido buenas relaciones, ni malas ni buenas, no he tenido relaciones con la política. Y entonces... ¿Y así está mejor? Mis amigos quieren que yo vaya al superior, pero no entienden que la política no quiere. Así estoy muy bien, es decir, yo hago mi trabajo con mucha emoción. Me gusta, me levanto, voy a trabajar contenta, es un cable a tierra, es mi psicólogo en la vida. Un día y un momento feliz para cerrar el programa, de felicidad plena, intensa. Hay muchos, uno siempre mezcla la maternidad pero el nacimiento de Elena, verlo a mi hijo papá, fue espectacular. Gracias por haber venido, doctora, un placer que haya estado aquí. Le invito a que nos despidamos de nuestro público, y a usted especialmente gracias por haber venido nuevamente. Espero que haya estado bien. Totalmente halagada, y bueno, ojalá a los chicos les sirva para elegir cualquier carrera, cualquier tarea, pero que les guste. Todos los días nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y ganarnos la vida. Es muy bueno hacerlo si nos gusta lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que no le gusta y pobre de esa gente. Es un privilegio saber elegir. Y un privilegio haberla tenido. Gracias, doctora, de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por haber venido, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos la semana que viene. Muy amables.